A ver, vamos a identificar el método para resolver o desarrollar esta ecuación diferencial de primer orden. Miren, muchachos, un cambio de variables no resulta aquí. El método de las variables separables tampoco, porque aquí hay una mezcla de X y Y. Ecuación diferencial lineal tampoco. Ecuación de Bernoulli, menos que menos. Homogénea podría ser homogénea aquí, pero aquí abajo, por culpa de este 1 y por la tangente inversa, ya pierde la homogeneidad. Entonces, tengo la sospecha de que sea una ecuación diferencial exacta. Es exacta. Sí, ya lo vi, es exacta. Porque las derivadas, ya me di cuenta también que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Sí, es una ecuación diferencial exacta. Pero nosotros vamos a entonces llevar esta ecuación diferencial a su forma estándar. La forma estándar de las ecuaciones diferenciales homogéneas y exactas van a tener la siguiente estructura. Recuerden, m por dx más n por dy igual a 0. Recuerden, esta es la estructura para las ecuaciones homogéneas y ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, por lo que se ve aquí, tenemos aquí m. Lo que está al lado del diferencial de x es m y lo que está al lado del diferencial de y es n. Recuerden, n es con todo el signo externo que tenga afuera. Bueno, entonces nosotros vamos a corroborar de que se trate de una ecuación diferencial exacta, aplicando simplemente un criterio. Y me refiero a este criterio. Me refiero a que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual, escúchese bien, igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Para ello vamos a identificar m. Entonces, ¿quién es m? A ver, m. ¿Quién es m? M es x más la tangente inversa de y, del argumento y, ¿ok? La tangente inversa del argumento y. Ahora, a partir de m vamos a determinar la derivada parcial de m, pero con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y de x más la derivada parcial con respecto a y de la tangente inversa del argumento y. Y entonces, miren, la derivada parcial de x con respecto a y es 0. ¿Por qué? Porque x no tiene nada que ver con y. 0. Ahora, aquí sí vamos a encontrar la derivada, porque aquí hay una variable y involucrada y la derivada está con respecto a y. Entonces, tangente inversa de y sí guarda relación con la derivada que tenemos allí, porque está con respecto a y. Así que tangente inversa de y se queda allí. Bien, entonces, ¿cuál es la derivada parcial de la tangente inversa con respecto a y en este caso? Sería 1. Recuerden, 1 entre 1 más el argumento al cuadrado, sería y al cuadrado, por la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? 1. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a 1 entre 1 más y elevado al cuadrado. Muy bien, ya tenemos la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora vamos a determinar la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, para ello tengo que identificar quién es n.
n sería, entonces, n va a ser igual a ¿quién? A x más y entre 1 más y al cuadrado. Muy bien. Ahora, a partir de n, recuerden, vamos a determinar la derivada parcial de n con respecto a x. Y esto es igual a que yo diga la derivada con respecto a x de ¿quién? De n. ¿Quién es n? X más y entre 1 más y elevado al cuadrado. Bueno, muchachos, miren esto. Aquí sería la derivada parciales con respecto a x. Con respecto a x. Entonces, si es con respecto a x, aquí yo tengo que este denominador tiene que salir, porque este denominador no tiene nada que ver con x. Así de sencillo. Entonces, esto es igual que yo diga la derivada parcial de con respecto a x, quise decir. ¿De quién? De, a ver, aquí tenemos 1 entre 1 más y al cuadrado. Es igual que yo diga, de esta forma, por x más y. ¿Sí? Muy bien. Esto lo podemos ver así. 1 entre 1 más y cuadrado por x más y. Entonces, ¿a qué elemento sacamos fuera del operador diferencial? Vamos a sacar fuera a 1 entre 1 más y cuadrado, porque 1 entre 1 más y cuadrado no tiene nada que ver con x. Entonces, se comporta como una constante. Es una constante. Entonces, aquí me quedaría la derivada parcial de n con respecto a x. Va a ser igual, miren, 1 entre 1 más y cuadrado sale fuera. 1 entre 1 más y cuadrado. Y esto multiplica a la derivada parcial con respecto a x de ¿quién? De x más y. Ahora, recuerden que aquí hay una suma. Yo no podría sacar fuera del operador a x porque está sumando. No puedo sacarlo. ¿Cómo? No puede realizarse. No puede hacerse eso. ¿Sí? X no lo puedo sacar fuera, repito, porque está sumando. Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente, miren. Puedo separar los operadores diferenciales parciales, y digo esto, miren. Aquí me quedaría así, la derivada con respecto a x de x más la derivada parcial con respecto a x de y. Bien, entonces miren esto. La derivada parcial de y con respecto a x es 0, porque y no tiene nada que ver con x. Pero la derivada parcial de x con respecto a x es 1. Muy bien, entonces aquí nos quedaría que la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual. Aquí me quedaría 0 más 1 es 1 por 1 entre 1 más y, 1 entre 1 más y al cuadrado. Señores, quiero que me digan cómo son las derivadas parciales. Bueno, las derivadas parciales obtenidas son iguales, ¿verdad? Vamos a ver. La derivada parcial de m con respecto a y es igual a 1 entre 1 más y cuadrado. Y la derivada parcial de n con respecto a y sería 1 entre 1 más y cuadrado. Entonces, se cumple el criterio de exactitud. Así que esta ecuación diferencial que está aquí, la identificamos y decimos que se trata de una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a resolverlo como una ecuación diferencial exacta, pues. Entonces para ello hacemos lo siguiente. Decimos la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m. Y en otra hojita decimos la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n. Entonces, aquí digo, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a m. ¿Quién es m? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde hemos identificado? Aquí está. ¿Quién es m? M sería x más tangente inversa de y. Repito, x más tangente inversa de y. Pues aquí está m. X más tangente inversa de y. Bien, entonces vamos a vamos a hallar f. Para ello tenemos que integrar porque nos quedaría un diferencial parcial de f. Va a ser igual a x más tangente inversa de y
que multiplica al diferencial parcial de x. Ahora lo que hacemos es integrar. Integramos en ambos lados. Y aquí nos quedaría así. La integral del diferencial parcial de f sería f. Y esto va a ser igual. Separamos las integrales. Quedaría integral de x por la derivada el diferencial parcial de x. Más la integral de la tangente inversa de y por el diferencial parcial de x. F va a ser igual a la integral de x por el diferencial parcial de x más, miren esto, la integral está con respecto a x, entonces la tangente inversa de y se comporta como una constante y sale fuera. Entonces sería tangente inversa de y por el operador integral del diferencial parcial de x. Escúchese bien, aquí ya no voy a sumar la constante arbitraria c, sino voy a sumar una función phi que involucra a la variable que está haciendo el papel o el rol de constante. En este caso aquí sacamos fuera del operador a una función que una función en y. O sea, la variable y está haciendo el papel de constante. Entonces aquí sería que vamos a sumar más phi, una función phi que involucra a la variable, repito, que está haciendo el papel de constante, sería en este caso y. Ya no van a sumar c, que es la constante arbitraria que se usaba antes. Ya no. Porque estamos trabajando con funciones, porque estamos integrando funciones de dos variables. Entonces miren esto, aquí nos quedaría f va a ser igual, integral de x por el diferencial parcial de x sería x al cuadrado entre 2. Más, mire, el integral del diferencial parcial de x sería x por la tangente inversa de y, más phi de y. Entonces muchachos, aquí tenemos f. Ya tenemos esa función f. Ahora tengo que usar lo siguiente. F se iguala a c, pero vamos a llamarlo así, una c abreviada así. F es igual a una constante, a c. Entonces, aquí me quedaría lo siguiente, que si f es igual a c abreviada, entonces nos quedaría esa c abreviada, que es igual a x cuadrado entre 2 más x por la tangente inversa de y más phi de y. Entonces, aquí tenemos ya una parte de la solución. Bueno, esta es prácticamente la solución. Lo que pasa es que desconocemos phi de y. Ya tengo aquí la solución de la ecuación diferencial propuesta. Recuerden que estamos resolviendo esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Aquí está prácticamente su solución. Nos hace falta solamente conocer phi de y. Ahora, para conocer phi de y necesitamos entonces desarrollar lo que vemos aquí. La derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a n. Entonces decimos por aquí, igual a n. ¿Quién es n? Bueno, vamos a igualarlo a n. Pero, ¿qué vamos a igualar a n? La derivada o el desarrollo de la derivada de la parcial de f con respecto a y. Entonces, aquí tenemos f igual a x cuadrado entre 2 más x por tangente inversa más phi de y. Voy a hacerlo por aquí. A ver, voy a hacerlo por aquí aparte. Miren, entonces me va a quedar así. Entonces ya saben. Voy a determinar la derivada parcial de f con respecto a y. Y lo coloco por aquí. Y lo igualo a n. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y, a partir de f, miren, aquí tengo f, voy a hacerlo aquí. F va a ser igual a x al cuadrado entre 2 más x por la tangente inversa de y más phi de y. Ahora, necesito determinar, ya saben, la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y
aquí sería simplemente, vamos a hacerlo rápido, con respecto a y, aquí es 0, aquí sería solamente, vamos a hacerlo así, mira, parcial con respecto a y, ¿de quién? De x cuadrado entre 2 más parcial con respecto a y de x por la tangente inversa de y. Muy bien, aquí no voy a aplicar la derivada parcial a phi de y, porque phi de y solamente es una función exclusivamente de y, nada más. Entonces voy a aplicar la derivada normal, la derivada con respecto a y, porque estoy derivando con respecto a y. La derivada con respecto a y de quién? De phi de y. Muy bien. Aquí, la derivada con respecto a y de x cuadrado entre 2 es 0, porque x cuadrado entre 2 no tiene nada que ver con y. Y aquí, con respecto a y, sacaría solamente del operador diferencial a x. Entonces, aquí me queda parcial de f con respecto a y igual a quién? A x por la derivada parcial con respecto a y de la tangente inversa de y. ¿Qué más? Más la derivada con respecto a y de phi de y. Entonces la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a x. Miren, ¿quién es la derivada con respecto a y de la tangente inversa de y? Sería 1 entre 1 más el argumento, que es y, al cuadrado multiplicado por la derivada del argumento, sería la derivada de y, que es 1. Entonces aquí me quedaría más la derivada con respecto a y de phi de y. Entonces la derivada parcial de f con respecto a y es igual, x por 1 es x entre 1 más y al cuadrado, más la derivada con respecto a y de phi de y. Aquí tengo la derivada parcial de f con respecto a y. Ahora vamos a sustituirla por lo que está aquí presente, que sería la derivada parcial de f con respecto a y. Aquí la tengo. Sería entonces x, aquí, x, ¿sí? X entre 1 más y al cuadrado más la derivada con respecto a y de phi de y. Muy bien, de phi de y. Aquí está, igual a n. Entonces me quedaría x entre 1 más y al cuadrado más la derivada con respecto a y de phi de y igual a n. ¿Quién es n? Recuerden que aquí n es igual, a ver dónde está n. Ya, aquí está n. N es igual a ¿quién? N es igual a x más y entre 1 más y cuadrado. Eso es lo que voy a colocar aquí. X más y, ¿sí? N es x más y entre 1 más y al cuadrado. N es lo que está al lado del diferencial de y. X más y entonces entre 1 más y elevado al cuadrado. Bien, ahora proseguimos con el desarrollo. Pero recuerden que x más y entre 1 más y cuadrado, aquí es igual que yo diga, que yo separe. Puedo separar allí. ¿Sí? Digo que x entre 1 más y al cuadrado más y entre 1 más y al cuadrado. Y fíjense de algo. Aquí voy a despejar el diferencial con respecto a y de phi de y. Y esto es igual a x entre 1 más y al cuadrado más y entre 1 más y al cuadrado más, cambia menos x entre 1 más y al cuadrado. Y miren esto. X entre 1 más y al cuadrado menos 1 entre 1 más y menos x entre 1 más y al cuadrado es 0. Entonces nos quedaría diferencial con respecto de la derivada con respecto a y de phi de y. Entonces es igual a ¿quién? A y entre 1 más y al cuadrado. Entonces vamos a integrar rápidamente. Nos quedaría de esta forma. Phi de y es igual a phi de y va a ser igual a la integral o al integral de y por dy entre 1 más y al cuadrado. Aquí recuerden, aplicamos un simple cambio de variable. Sería entonces u va a ser igual a 1 más y al cuadrado
du va a ser igual a 2y de y du medio va a ser igual a y de y. Entonces, aquí nos quedaría que phi de y va a ser igual a ¿quién? Al operador integral de ¿quién? Y de y, ¿quién es? Du medio. Du medio entre 1 más y cuadrado. ¿Quién es 1 más y cuadrado? 1 más y cuadrado es u. Y aquí nos quedaría un medio por integral de du entre u. Y aquí me queda que phi de y va a ser igual a un medio por el logaritmo del valor absoluto de u. ¿Quién es u? 1 más y al cuadrado más, aquí sí vamos a colocar la constante arbitraria c sub 1. C sub 1. Bien, ya tengo phi de y. Ahora vamos aquí a esta parte y vamos a completar aquí. Miren, entonces aquí digo que c, vamos a hacerlo aquí. Miren, tengo c y digo, aquí c abreviada va a ser igual a x al cuadrado entre 2 más x por la tangente inversa de y más phi de y. ¿Quién es phi de y? Aquí tengo phi de y. Phi de y es igual a un medio, ¿no? Entonces digo, más un medio del logaritmo natural de 1 más y al cuadrado más c sub 1. Entonces podemos decir que c abreviada menos c sub 1 es igual a x cuadrado entre 2 más x por tangente inversa de y más un medio por el logaritmo de 1 más y al cuadrado. Y c abreviada menos c1 sería solamente simplemente c, nada más, c. C va a ser igual entonces a x cuadrado entre 2 más x por la tangente inversa de y más un medio por logaritmo de 1 más y elevado al cuadrado. Y entonces aquí tenemos ya la solución de esa ecuación diferencial propuesta.